¿qué tal amigos del Jurisconsciente? Los saludo nuevamente con mucho gusto. Mi nombre es Domingo Alanís y el día de hoy le estamos dando continuidad a esta serie de mini cápsulas del tema de esta semana, que es el desarrollo de la audiencia de juicio oral. En esta ocasión, más allá que hablar de cuestiones procesales, de cuestiones que ya vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a dar ciertos tips para efecto de que nosotros podamos hacerle llegar la información al juez de la manera que nosotros necesitamos que le llegue. Vamos a entender primero quién interroga y quién contrainterroga. La persona que va a interrogar es la persona que ofreció al testigo para la audiencia de juicio oral, y a su vez la parte contraria tendrá el derecho de contrainterrogar. Así, si la fiscalía ofreció un testigo, él podrá interrogarlo y la parte contraria podrá contrainterrogarlo. ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, porque el interrogatorio y el contrainterrogatorio tienen diferentes reglas para efecto de su desarrollo. La más importante es que en el interrogatorio no se van a permitir preguntas sugestivas con la finalidad de que el testigo sea la persona, cumpla con esa finalidad de ser el medio de prueba para efecto de que le llegue la información al juez. De tal forma que si el interrogador hace preguntas sugestivas, el que está incorporando esta información es el litigante y no así el testigo. Por otra parte, el contrainterrogatorio sí nos da esa oportunidad de realizar preguntas sugestivas, y esto tiene la finalidad de hacer caer en alguna contradicción al testigo que estamos contrainterrogando. Entonces, esto es lo primero que debemos saber para efecto de diferenciar un interrogatorio de un contrainterrogatorio. Lo segundo, para que la información pueda fluir de una manera adecuada, yo tengo que preparar previamente al testigo, es decir, generar una comunicación con él, entenderlo, saber su grado de estudios, saber su estrato social, para efecto de que las preguntas que yo le haga sean entendibles para él y a su vez la forma en la que él se exprese sea entendible para el juez y para las personas que se encuentran en ese momento, de tal forma que mi lenguaje no sea tan técnico y el lenguaje del testigo no sea tan coloquial. O también nos podemos enfrentar a testigos expertos, como son los peritos, que manejan un lenguaje sumamente experto, sumamente técnico. Entonces sería importante prepararlo para efecto de que el juez, pueda comprender con palabras más terrenales, más coloquiales del perito, para que él pueda entonces hacerle llegar la información al juez como nosotros lo necesitamos. Entonces, importantísimo la preparación con el testigo. Importante, tenemos que entender que al testigo no se le prepara 2 semanas antes de la audiencia de juicio. Al testigo lo estamos preparando desde el primer contacto que tenemos con él. ¿Por qué? Desde el primer momento en el que nosotros conocemos de la existencia de un medio de prueba, luego entonces lo que yo tengo que hacer es preparar su registro de investigación con mira a juicio oral. Es decir, ya desde este momento tenemos que ir imaginando cómo este registro de investigación en algún momento el testigo lo va a ir a decir a la audiencia de juicio. ¿Cómo lo va a decir? Esto es con policías, con testigos, con peritos. Vamos a preparar al testigo desde ese momento diciéndole, por ejemplo, hay policías que hacen informes demasiado extensos, ¿no? Que usan un lenguaje, o pretenden usar un lenguaje demasiado técnico. Entonces, desde este momento se le explica precisamente aquí al policía la importancia de que use palabras que sean muchísimo más entendibles, obviamente sin perder este tecnicismo que algunos informes o algunas periciales requieren, pero desde aquí tenemos que ir viendo con esa mira a juicio oral. Otra cosa que tenemos que entender es que no está mal preparar a un testigo. Lo que está mal es seleccionarlo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando yo preparo al testigo, lo que hago es generar una comunicación con él, para efecto de que al momento de que yo le haga preguntas, él me entienda que le pregunto y sepa qué contestar y cómo contestárselo al juez.
pero sin que yo le esté diciendo al testigo qué tiene que decir e incluso orillarlo a mentir, porque entonces ya estamos hablando de un aleccionamiento. Pero la preparación es buena, la preparación hay que explicarle al testigo. Hay testigos, por ejemplo, que no han ido a una audiencia de juicio. Hay que explicarles la dinámica, que va a estar por un lado el defensor, por un lado el Ministerio Público, que a él se le va a sentar en un estrado, que va a estar el juez, e incluso si es posible hacer una simulación para efecto de que se vaya familiarizando con estas situaciones. Ojo, otra vez, sin que nosotros orillemos al testigo a que diga mentiras o cosas que no son, porque entonces estamos hablando de un aleccionamiento. Otra cosa importante para que tengas un buen interrogatorio es que no prepares una lista de preguntas-respuestas, porque esto suele confundir a los testigos y ponerlos muchísimo más nerviosos. Además, no estás entonces, estas preguntas-respuestas, estás omitiendo el conocer a tu testigo, el generar esa comunicación. Entonces es muchísimo mejor que al preparar a tu testigo hablen de temas. Los temas son las ideas principales, así como subtemas. Los subtemas van a ser aquellos que van a complementar esta idea principal. Por ejemplo, estábamos poniendo desde la cápsula pasada un ejemplo de un secuestro. Necesito que la víctima me refiera como temas su secuestro, es decir, el momento de la privación de su libertad. Ese sería nuestro tema. Los subtemas serían en dónde, a qué hora y cómo ocurrió. Entonces, ya vamos ubicando al testigo respecto de los puntos que tiene que tocar, que son puntos que no se le tienen que olvidar al momento de que yo lo esté interrogando. También es importante que nosotros analicemos las debilidades de nuestros testigos y de nuestros casos y que nosotros se las podamos adelantar al juez. ¿Para qué? Para efecto de que nosotros podamos entonces minimizar esas fallas. Habrá fallas que no podemos minimizar, pero cuando son algunas fallas, algunos errores que se hayan tenido dentro de la investigación y que se queden plasmados en algún registro, es importante que nosotros adelantemos estas debilidades, es decir, que nuestro testigo introduzca esa debilidad para entonces nosotros permitirle que él se pueda justificar dentro de esta audiencia de juicio y no que sea nuestro contrario el que evidencie esa debilidad. Ahora, para efecto del contrainterrogatorio, he escuchado a compañeros en los cursos que he tenido la oportunidad de dar o de recibir, que dicen que el contrainterrogatorio no se puede preparar. No obstante, su servidor considera que sí es posible preparar un contrainterrogatorio, siempre y cuando tú sepas cuál es la información que requieres que el testigo obtenga. Ojo, siempre mucho cuidado. Cuando estemos contrainterrogando, nosotros no tenemos control del testigo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo preparamos. Entonces no sabemos qué nos va a contestar o no sabemos cómo nos lo va a contestar. Es importante que las preguntas que hagamos siempre nosotros tengamos un sustento, es decir, un registro de investigación, para efecto de que si se contradice, hacerle evidente al juez que está diciendo algo contrario a lo que dijo en algún registro de investigación. Entonces, si tú ubicas alguna información que es importante que tu testigo saque, sí es posible que prepares tu contrainterrogatorio. Ojo, importante no ir a pescar. ¿A qué nos referimos con no ir a pescar? A que no vayas a hacer preguntas de manera abierta solamente por preguntar, a ver en qué se puede contradecir el testigo. Muchas veces se cae en el error de esperar que al estarle preguntando se va a someter a algún tipo de presión y entonces va a referir que está mintiendo. Esto difícilmente pasará, esto únicamente pasa en algunas películas hollywoodenses, ni siquiera pasa en los sistemas anglosajones, ¿no? En un interrogatorio real, esta situación pues no la vamos a ver. Entonces, no ir a pescar, siempre tener el control. Para eso son nuestras preguntas sugestivas, para entonces encerrar al testigo y nada más contestar sí o no. Y en caso de que esa respuesta sea contradictoria con algo que dijo en un registro de investigación, bueno, hacérselo patente al juez
en ese momento. Y por último, sumamente importante al momento de contrainterrogar, conoce bien tus registros de investigación. Es decir, al momento en el cual un testigo está siendo interrogado, tú ya debes conocer perfectamente qué es lo que dijo en su entrevista, en su informe policial o bien en su dictamen pericial. ¿Para qué? Pues para efecto de que no nos pase como vulgarmente se dice, que nos metan un gol, ¿no? Es decir, que el testigo aporta información que no había dado, información nueva, porque entonces podemos hacerlo valer a través del contrainterrogatorio, ya que el testigo antes no había referido a esta situación y ahora sí le está refiriendo. Son algunos tips de los que estaremos platicando. Recuerden que el día sábado tenemos una sesión en vivo a través de también nuestra página del Jurisconsciente en punto de las 13 horas. Aquí ahondaremos más. Recuerden, hacemos una sesión de preguntas y respuestas mediante las cuales tanto su servidor como incluso los otros participantes podrán hacer también comentarios respecto de los temas que estamos viendo. Es una semana especial para el Jurisconsciente, ya que esta semana iniciamos nuestra primera conferencia online. Sabemos que 10 minutos de cápsulas, así como una hora que nos damos en nuestra sesión en vivo no es suficiente. Nos han estado preguntando respecto de temas y tenemos preparada una conferencia online para el día 16 de mayo, que es también sábado. Será en punto de las 14 horas, tendrá una duración de 3 horas y estaremos platicando de la investigación y el impacto que tiene en la teoría del caso. Tocaremos temas como precisamente por qué la investigación tiene que ser fuerte para efectos de que tenga un gran impacto en la audiencia de juicio y cómo ir preparando tu teoría del caso desde la investigación para que se vea reflejada en la audiencia de juicio oral. Bueno, hasta aquí con esta mini cápsula. Los invito a que si les gustó le den like al video, den like a la página, compartan para que más personas tengan acceso a esta información, porque recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Hasta la próxima, amigos.